Bueno, ya hace unos días platicábamos de este personaje, Hugo Eric Flores. Vamos a recordar brevemente porque pues en su momento aquí pues pusimos uno de los segmentos, pues la verdad que nos dejó el ojo cuadrado, algo que no habíamos visto por lo menos de mucho tiempo, una situación de esta naturaleza. Además, este personaje ahora incrustado en Morena, porque ya ni siquiera es el PES, está ya como legislador de Morena y promoviendo una marcha cristiana, pero además haciendo unas declaraciones sumamente grotescas en lo que se refiere al genocidio que se está llevando a cabo en Gaza. Vamos a escuchar brevemente, son unos segunditos solamente para recordar qué es lo que dijo este personaje y por qué es relevante también, pues, no quitar el dedo del renglón de lo que son este tipo de personajes incrustados en la Cuarta Transformación. Vamos a ir a dar testimonio a esa marcha de quién nos cambió a nosotros. Por eso digo que la marcha sí cambia. Porque estamos dando testimonio de que nuestra fe en Jesús nos cambió. Y queremos hacerla pública, porque queremos que esta fe cambie. Este tema del genocidio es un tema bien interesante. Y claro, nosotros podemos tener todos los argumentos para decir que Israel tiene derecho a vivir en estas tierras. Y si tú crees que nosotros, por decir que históricamente esa franja le corresponde a Israel, aprobamos lo que están haciendo en contra de seres humanos, te equivocas. Bueno, y para platicar de este personaje, lo que está sucediendo en la política mexicana, particularmente con esta escena que vimos en esta conferencia en la Cámara de Diputados, pues tenemos aquí al doctor César Pineda, sociólogo, profesor, investigador de la UNAM, analista en diversos espacios. Ahora lo pueden además leer en Canal Red. Por acá, el doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor, bueno, pues es que también nos dejó con el ojo cuadrado este personaje. Parece que pues no hay muchas críticas de lo que sucedió en este espacio en la Cuarta Transformación. ¿Qué es lo que vimos, doctor, en esta conferencia? ¿Cómo califica este acto que llevó a cabo este personaje? Bueno, no es una sorpresa que si nominas a personajes de derechas, tengas políticas de derechas. Es decir, es lo que hemos venido diciendo desde hace años en la línea crítica a la política atrapatodo del Movimiento de Regeneración Nacional, porque incluso ahora que ya no existe el Partido de Encuentro Social, este diputado ya no es, digamos, una alianza externa, es diputado por Morena. Hay que recordar que esta definición de partido atrapatodo de Otto Kirchheimer significa el abandono programático a cambio de una búsqueda pragmática del voto. Entonces, en ese sentido, esto es consecuencia. Y cuando se los advertíamos un poco a los votantes de Morena, a la base social, implicaba no solo una crítica moral en torno del tipo de personajes, que este es un personaje muy oscuro en particular, es decir, tiene una trayectoria no solo de chapulín, sino de una relación muy oscura con Zedillo, con Fox, apoyando a Calderón, es decir, una trayectoria que además lleva en sí misma no solo saltar de un gobierno y de un partido a otro, sino incluso el involucramiento, pues digamos, al menos como sospechoso, después de que Samir Flores, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Puebla, Morelos, Tlaxcala, un dirigente campesino, un dirigente indígena, lo increpó en 2019 por su papel en el proyecto integral Morelos en ese estado. Al otro día, Samir Flores fue asesinado. Al menos, como varios de los familiares exigen, debería haber una línea de investigación, porque es evidentemente sospechoso que después de ser impugnado por ciertas demandas colectivas en torno de ese proyecto, obviamente hubiera sido asesinado. Entonces, lo que tenemos en realidad es el resultado. Yo diría que el problema no es solo, aunque con Hugo Eric Flores particularmente es un personaje altisonante, sino que el problema es la estructura de alianzas, la estrategia de alianzas que ya hemos visto ha llegado demasiado lejos. Hay que
si lo planteamos en términos muy gruesos, ha significado estas alianzas con las derechas, de donde viene efectivamente Hugo Eric Flores, pero que podríamos decir también fue Romo en el gabinete anterior, Lili Telles, que fue promovida por Morena, esa parte de la ultraderecha, no la derecha moderada, como incluso un analista dijo, fue una alianza con la ultraderecha. Más recientemente con el grupo Atlacomulco, una derecha proempresarial, que podríamos hablar de Armando Guadiana o Sergio Mayer, o de un oportunismo mafioso, como el de Cuauhtémoc Blanco o el de Clara Luz Flores. Entonces, es este espectro de alianzas, ¿no?, que tiene Morena y que hoy desembocan en una cosa que debería ser un escándalo nacional, una cosa que deberían, por supuesto, los dirigentes de Morena deslindar a su partido y los coordinadores de las bancadas deslindar a sus grupos parlamentarios de tal disparate, utilizar la tribuna de la Cámara de Diputados para lanzar una convocatoria de una movilización religiosa y sobre todo, y en especial, la declaración de que Israel tiene derecho sobre la Franja de Gaza, una declaración que no solo es ignorante, sino que convalida la ocupación. El propio, como veíamos en el segmento que elegiste, decía que eso no significa el apoyo al daño que se hace al pueblo palestino, pero convalida el problema y el origen de la cuestión palestina, que es la ocupación de Israel de territorios que no le corresponden. Eso es lo que está haciendo Hugo Eric Flores, apoyar el proyecto sionista de Israel. Doctor, yo, bueno, ahí destaqué también porque justo fue uno de las palabras que utilizó, que eligió, un genocidio interesante. O sea, ¿no? Es un tema interesante en el caso de un genocidio. Es decir, esta importancia también que le da un personaje como Hugo Eric Flores dentro de un movimiento que pues tiene tintes progresistas o que busca ser progresista, es fortuito, es, digamos, el uso que le dio a estas palabras habla precisamente de pues esta posición que tiene, cuál es, digamos, esta perspectiva, y sobre todo vemos que precisamente en estos colectivos pro Palestina, ¿no?, hay pues pronunciamientos muy fuertes en contra de este personaje, pues dentro de la Cuarta Transformación. Hay una, pues de alguna manera, pues no le está dando ni la importancia que tiene por darle pues esa posición a Israel. Hay que decir que aunque él lo menciona así, parece una frase ambigua, en realidad sobre este tema se ha jugado todo el sionismo mexicano, porque hay que decir que hay un sector de las derechas, un sector aglutinado en ciertos personajes públicos e incluso en el mundo de la cultura y de la academia, que manejan de manera confusa, precisamente, creo que con una intención claramente para evadir la discusión y el análisis crítico sobre el origen de este conflicto, y el origen de la cuestión palestina es una ocupación territorial que desplaza al pueblo palestino de sus territorios históricos. Es decir, también una ensayista famosa mexicana ha dicho, debido al Holocausto, y debido a esto, hay una resolución que sabemos es la de la ONU, que le da derecho a Israel a formar un Estado. Pero una cosa no está vinculada con la otra, es decir, esto es una falacia. Es decir, por un lado, se desconoce que aunque Israel tenga derecho a crear un Estado, eso no significa que tiene derecho a ocupar ni Cisjordania ni Gaza, no tiene derecho sobre esos territorios, que esto sí, el diputado no, lo afirma de manera o engañosa o de manera desinformada e ignorante. Esto no implica una cosa y la otra. Por el otro lado, no implica que la ocupación que ha hecho Israel ha generado toda una estructura de un régimen de apartheid, porque hay que recordar que Palestina no tiene formalmente estructuras, no es un Estado formal, por eso muchos gobiernos han estado reconociéndolo como un Estado, pero necesitaría estructurarse como un Estado formal, y por lo tanto esta no es una guerra regular, no hay un Estado contra otro Estado como cualquier otra guerra que podemos ver en Ucrania, que podemos ver en otros conflictos bélicos. Entonces, el diputado juega con esta información de manera engañosa, evidentemente para posicionarse en torno
al derecho de Israel. Es decir, esto es muy importante. Pareciera que Israel está siendo víctima de violar un derecho a su territorio, cuando en realidad lo que está sucediendo es que Israel está avanzando sobre los territorios, incluso de Cisjordania, donde no hay un grupo como Hamas, no gobierna Hamas, y avanza sobre Gaza expulsando de su territorio histórico. Esto es invertir la realidad. Esto es jugar como si de manera apabullante en un discurso que convierte a las víctimas en victimarios y convierte a los victimarios, digamos, en un juego ideológico para utilizar el Holocausto para justificar hoy que Israel está cometiendo un genocidio. Doctor, y precisamente esto menciona jugar con la información. Me parece interesante lo que comenta, porque también en esta conferencia este personaje, Eric Flores, menciona que la ONU no ha hecho nada, que ese es también otro de los temas que hemos visto en este genocidio, que pues las instancias internacionales parecen ser de papel, parecen no tener ningún valor en estos momentos, cuando pues ni Netanyahu hace caso absolutamente pues de ninguna pues sí, de ninguna de los señalamientos o ninguna recomendación que hacen las instancias internacionales. ¿En qué momento estamos? Y pues esta manera de jugar con la información desde un movimiento progresista, ¿cómo se ve? Bueno, primero habría que decir que la ONU solo tiene poder en tanto los Estados miembros hagan cumplir las resoluciones de la ONU. La ONU es una estructura que no tiene poder en sí mismo si no es respaldada y, para empezar, no solo Estados Unidos no está respaldando a la ONU, sino que hoy está respaldando lo que podríamos decir ya es una limpieza étnica, el proyecto de Donald Trump de decir los vamos a sacar, vamos a construir grandes hoteles, que lo dijo explícita, abiertamente, frente a la prensa, no estoy interpretando, es un proyecto de limpieza étnica, sacar a un pueblo completo de sus territorios, construir y, en el proyecto de Donald Trump, repartir a todo ese pueblo en otros lugares que no sean sus territorios históricos de Palestina. Entonces, Estados Unidos está apoyando y por eso se ha desatado en las últimas semanas, por el apoyo de Donald Trump. Si antes con los demócratas ya había un genocidio en curso, con Donald Trump hoy Netanyahu puede hacer lo que quiera. Por el otro lado, Europa, la Unión Europea, no solo ha sido tibia, porque hay algunas posiciones, digamos, que tratan de mitigar los daños del genocidio. Sin embargo, la Unión Europea sigue sin cuestionar el genocidio y sin detener a Netanyahu por eso Francesca Albanese, pero también otros Estados miembros han hablado incluso, que parece pues altisonante, de que Israel debería ser expulsado de la ONU, porque no solo no cumple con las resoluciones, sino que ha violado todo el derecho internacional. Estos tres hechos, o sea, y que además tenemos tres respaldos de voces autorizadas que hablan de que se está cometiendo genocidio, aunque lo podemos ver diariamente en las redes sociales, vemos un genocidio en tiempo real. Muchas de estas voces siguen cuestionando hoy, después de más de 40,000 muertos, y de cientos, miles y miles de videos que nos muestran el sufrimiento, el desplazamiento, la mutilación, el asesinato de civiles desarmados, no de Hamas, no de terroristas. A pesar de eso, muchas de estas voces siguen cuestionando y negando que hay un genocidio. Esto es lo que permite efectivamente que la ONU pues, no tenga ningún tipo de respaldo político de los Estados miembros y, por supuesto, que también muchas de las voces en los medios de comunicación, en el mundo de la cultura, por supuesto, en el mundo político, sigan engañando a la gente como si este genocidio no estuviera sucediendo. Esto es muy grave. Por eso el colectivo Académicos con Palestina contra el Genocidio, que somos de muchas universidades,
públicas del Colegio de México, de la UNAM, de la UAM, de la UACM, del Instituto Mora, de decenas y decenas de universidades de todo el país, hemos enviado un documento a la dirigencia de Morena, a María Luisa Alcalde, también a las bancadas, a los líderes de las bancadas en el Senado y en el Congreso de la Unión, pidiendo una explicación. Yo diría, aunque no lo dice el documento colectivo, pero creo que mis compañeros y compañeras estarán de acuerdo, que creo que exigimos que se deslinde la dirección de Morena de esta declaración. Es sumamente grave. Si la Cuarta Transformación y Morena no pueden hacer nada por Palestina, quizá lo menos que podrían hacer es no solo no entorpecer las luchas y las protestas por Palestina, sino no respaldar o callar o, digamos, con su silencio, apoyar esta declaración infame de este diputado que abre, por supuesto, la perspectiva del sionismo en la Cámara de Diputados, pero adentro de Morena. Esto lo habíamos visto en otros partidos y es obvio que las derechas estén ligadas a este tipo de posiciones, pero que dentro del partido que se dice de izquierda haya esta posición. Creo que todas las autoridades, los dirigentes de Morena, tendrían que deslindar a su partido inmediatamente de esta posición y de este diputado. Doctor, ¿cuál sería la consecuencia de la permanencia de un personaje como Hugo Eric Flores, que ya vimos que utilizó las instalaciones del Congreso, pues no solamente para llamar a una marcha religiosa, una marcha cristiana, pues violando la laicidad, sino también el tema de justamente este tema, ¿no? En genocidio en Palestina y cómo utiliza un partido político, no solamente el movimiento, sino ya un partido muy concreto, Morena, para lanzar estas declaraciones? ¿Cuáles serían las consecuencias de que este personaje siga avanzando dentro de este segundo piso en la Cuarta Transformación? Bueno, por dos que se me ocurren rápidamente. La primera es que el diputado prácticamente le ha dado la llave de la Cámara de Diputados al sionismo. Es decir, él se plantea, es una especie de cuña, un caballo de Troya, como decía Silvana Rabinovich, ¿no? Es decir, todo el sionismo puede poner en este momento, mexicano puede poner atención, incluyendo los intereses israelíes en México, para decir, tenemos un aliado en la Cámara de Diputados, tenemos una voz, tenemos quien defienda esta posición, por eso debe ser negado, rechazado, el Morena debe deslindarse inmediatamente, porque es abrirle la puerta al sionismo en la Cámara de Diputados de manera pública, no porque no existan ya los intereses sionistas en varias de las fuerzas políticas que están representadas en ambas cámaras, pero este apoyo explícito a Israel significa abrirle la puerta a muchos de estos intereses que no solo son políticos, no solo son de Israel, sino también de los grandes intereses empresariales israelitas y los mecanismos de experimentación tecnológica, porque sabemos que Palestina en efecto ha sido una especie de laboratorio militar donde Israel tiene intereses internacionales. Es uno de los nodos de, digamos, de la experimentación militar y del la gran construcción y producción de armas y contrainsurgente. Entonces, ese es un peligro. El otro peligro que tiene que ver, y creo que la base social crítica de Morena, la base social de izquierda, la base social progresista, tendría que estar exigiendo a su dirección y a sus bancadas. Yo les llamaría, esto es una casa urgente que debían escribirles, arrobarlos, protestar sobre esto, porque creo que lo que ha estado jugando Morena hasta ahora, incluir a muchos de estos personajes, puede fortalecer en el mediano plazo al ala derecha de Morena. Es decir, Morena no es homogénea. Hay un sector progresista y un sector que viene de la izquierda histórica y social, pero hay un sector que viene de las derechas. Si ese sector de derecha se aglutina alrededor de lo que podríamos llamar la socialdemocracia neoliberal que también existe en Morena, hemos visto a los Monreales, por ejemplo, defender tanto a otros diputados como posiciones que no tienen nada que ver con un programa que defienda a los trabajadores, a las clases populares, a los maestros, sino claramente programas y políticas desde la Cámara de Diputados que afectan a las clases populares, que van en contrasentido del voto que se dio al partido mayoritario.
Y en ese sentido, lo preocupante sería que esta ala pueda organizarse y gane la nominación presidencial en 2030. Es decir, gente que es plenamente activista dentro de ese partido, que pueda articular las suficientes alianzas para arrebatarle la dirección a Morena, y que hoy claramente vemos el problema ya no es el PRIAN, que ha quedado demolido prácticamente con la última elección, pero el problema ahora, como lo han dicho algunos analistas, es que el ala derecha o la derecha está en Morena, y esa ala derecha pudiera ganar peso y dirección hacia las siguientes elecciones. Pues preguntarle, doctor, porque vemos que las ultraderechas están avanzando en muchas partes y además con pues diferentes acentos, ¿no? Porque además son diferentes también las derechas en otras partes, pero pues si bien menciona la oposición aquí, en estos momentos, pues está, pues es prácticamente inexistente. ¿La ultraderecha en México estaría avanzando dentro de Morena? Creo que es un posible escenario. Es decir, creo que la recomposición hacia la siguiente elección intermedia tiene que ver con cómo se descompone o no aún más el Partido Acción Nacional. Su ala, siempre la ultraderecha había habitado ese partido, pero disciplinada, por decir así, a los mandos de Acción Nacional, que en cierta tradición podría ser de centro derecha o demócrata cristiana, ¿no? Pero que convivía con un ala claramente de extrema derecha. Si esa ala de extrema derecha se desprende del PAN porque ya no representa efectivamente o no logra mantener la unidad o la cohesión de sus votantes, creo que estaríamos abriendo un escenario donde efectivamente sería viable que apareciera una fuerza quizá al principio minoritaria, encabezada por Verástegui, evidentemente, por el trumpismo, que pudiera empezar a crear una base social más amplia. Estos elementos, por eso, son muy importantes de cerrar el paso a la derecha adentro de Morena. Y en ese sentido me parece peligroso no solo las fuerzas organizadas, sino que el discurso de las derechas, del diputado, en este caso, se normalice. No es normal, es decir, está convalidando a un Estado genocida y está convalidando la ocupación, que es el nodo. Es decir, la gente generalmente, porque es un poco complicado la historicidad de la cuestión palestina, no entiende que hay un ejercicio de violencia impresionante, porque Israel llegó a ocupar tierras que eran del territorio palestino histórico, y de ahí se desprende una reacción que podemos estar de acuerdo o no. Por ejemplo, en Académicos con Palestina, por supuesto, rechazamos cualquier tipo también de política antisemita, y también, pero también su contrario, una posición islamofóbica. Es decir, no son los musulmanes, no son los árabes quienes tienen una posición extremista, es un grupo y tiene sus razones para atacar a Israel. Así como Israel no son los judíos, es un Estado dirigido por la extrema derecha. Muchos judíos han dicho no en nuestro nombre para deslindarse de las acciones que está haciendo Israel. Entonces, no podemos hablar de un choque entre judíos y musulmanes, sino de un Estado que ha llegado a ocupar territorios históricos y que tiene distintas formas de resistencia, algunas de ellas pacíficas, algunas de ellas armadas, algunas de ellas gubernativas, es decir, y la mayoría de la población civil ha quedado indefensa frente a un enorme ataque, un ataque cruel, desmedido, que ha pasado por mucho lo que sucedió el 7 de octubre y que hoy tiene graves consecuencias genocidas, de limpieza étnica, de miles de desplazados. Esto es lo que está convalidando este tipo de discurso, y hay que frenarlo de inmediato desde la izquierda, desde el progresismo, desde las clases populares y, por supuesto, desde la izquierda de Morena y desde afuera, desde la izquierda que está más allá de ese partido. Doctor, pues le agradezco mucho la entrevista, muy importante lo que nos menciona, no tiene desperdicio nada de lo que nos ha comentado, realmente creo que es muy esclarecedor pues cada uno de los puntos y precisamente no dejarlo pasar por alto. Si me permite, doctor, seguimos en comunicación, y a raíz de que quiera cerrar con algún comentario final, lo leemos en sus redes sociales, pero también ahora en Canal Red. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, doctor. Hasta pronto. Gracias al doctor César Enrique Pineda. Ahora lo pueden leer en Canal Red, si ustedes gustan. Muy interesante siempre platicar con él.